Bienvenidos a CEPRI Limitada. Aspectos generales. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 24 de la Carta Política, todo colombiano... Está mal escrito. Listo. Aspectos generales. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 24 de la Carta Política, todo colombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, pero está sujeto a la intervención y reglamentación de las autoridades para garantizar el triángulo de la seguridad. Está conformado por tres factores. Factor vehículo. Su incidencia directa en el accidente de tránsito se manifiesta por la mala conservación del mismo, o bien por no contar con aquellos elementos que podrían haber disminuido o prevenido el daño. Factor humano. Se incluyen tanto el conductor como el acompañante, pasajero y peatón. Son importantes factores tales como el estado físico y psíquico, el conocimiento de la ruta, entre otros. Y el factor vía. Incluyen tanto las condiciones meteorológicas como la lluvia, la nieve, la nieblina, etc., como las condiciones de la vía, condición de la calzada, la señalización, etc. En el factor vehículo tenemos la seguridad activa, que es imprescindible para el correcto funcionamiento del vehículo, las luces, los frenos, la dirección, entre otros. Y la seguridad pasiva, que son los elementos no esenciales que inciden en el caso de producirse un accidente, como son el cinturón de seguridad, el apoyacabezas, el airbag, entre otros. El factor humano o comportamiento. Toda persona que tome parte en el tránsito como conductor, pasajero o peatón debe comportarse en forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a las demás, y debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que le den las autoridades de tránsito. El comportamiento de los usuarios de las carreteras es en verdad la causa principal de los choques en carreteras y de los traumatismos y muertes causados por el tránsito. Entre los numerosos factores de riesgo que causan choques en carreteras o intensifican la gravedad de los traumatismos, los 4 más comunes son los siguientes. Naturalmente, hay otros factores de riesgo sustanciales, tales como la fatiga de los conductores, que afecta en particular a los conductores del transporte comercial interurbano, el uso de teléfonos móviles, la conducción bajo efectos de las drogas, la inobservancia de las distancias de seguridad y la falta de ayudas visuales para los conductores. Ninguno de estos factores de riesgo se debe pasar por alto. Cinturón de seguridad. Todos los vehículos modernos están equipados con un sistema normalizado de cinturones de seguridad, de modo que los usuarios no tienen que pagar por separado por su instalación. La verificación del uso de los cinturones de seguridad es fácil y no requiere ningún equipo o formación especial para la policía de tránsito. Es aconsejable proceder en forma gradual a partir del uso obligatorio de los cinturones de seguridad en los asientos delanteros del vehículo, seguido por los asientos traseros, incluido el uso de sistemas de retención especiales para niños. El cinturón de seguridad puede reducir el riesgo de mortalidad o traumatismo grave en un 50% en casos de colisión. Es la medida prioritaria y más eficaz para reducir los traumatismos y la más fácil de aplicar para proteger a los pasajeros en una colisión en la carretera. Es un gesto fácil y sencillo que debe convertirse en un hábito. El uso de un casco protector por los motociclistas reduce un 70% el riesgo de traumatismos cerebrales, que en muchos casos producen la muerte o discapacidades mentales. El uso del casco protector es una medida prioritaria. Los límites de velocidad también son esenciales para reducir la mortalidad causada por el tránsito, especialmente entre los peatones jóvenes, que representan el 50% de las muertes en colisiones en carreteras en los países de ingresos bajos y medianos. La conducción bajo los efectos de alcohol, por último, es causa del 30 al 50% de las muertes y traumatismos graves en las carreteras. Cada copa adicional de bebida alcohólica aumenta la probabilidad de que el conductor corra riesgos y disminuye aún más las facultades mentales y físicas que se necesitan para conducir un automotor con seguridad.
El comportamiento de los usuarios de las carreteras se puede modificar de varias maneras. Se pueden usar medidas tanto a corto plazo, que se pueden introducir inmediatamente, como a largo plazo. Si bien estas últimas no son menos importantes, lleva más tiempo hacerlas aplicar y lograr los resultados previstos. Los accidentes de tránsito tienen causas como alta velocidad, alcohol, drogas, falta de cinturón, falta de seguridad en rutas, no cumplimiento de normas de tránsito, mala visibilidad nocturna. Estos eventos pueden prevenirse, pueden atenuarse, tienen una cadena de causas que se suman. Nada es accidental. La infraestructura vial es considerada un conjunto, con inclusión de la superficie de la carretera, las señales y el diseño. Es un importante factor de seguridad en el diseño de las carreteras. Se debe tener en cuenta el error humano y se debe tratar de reducir al mínimo sus consecuencias. Se ha demostrado que algunas mejoras infraestructurales de bajo costo pueden reducir sustancialmente las colisiones en carreteras y su gravedad. Como ejemplos de mejoras cabe mencionar la separación de distintos tipos de tráfico, el mejoramiento de la marcación y las señales de las carreteras, los senderos más seguros para los peatones y vehículos de dos ruedas, la construcción de aceras y cruces más visibles para peatones y la reducción de las velocidades del tránsito, mediante el uso de badenes, bandas sonoras y rotondas. Dispositivos para peatones. La principal función de los dispositivos peatonales es dar seguridad a los peatones que desean cruzar la vía en una sección determinada, reduciendo y previniendo los riesgos de accidente, en particular de atropellos, y reduciendo las demoras peatonales que se presentan al cruzar. Los objetivos de los dispositivos. Lo anterior puede lograrse con el objetivo de evitar que los peatones se enfrenten más de un flujo de tránsito vehicular o crucen más de dos carriles de circulación de una sola vez, o tocar derecho a paso sobre la calzada en forma permanente o durante un lapso de tiempo, o bien proporcionar una ruta alternativa segregada del tránsito de vehículos motorizados, de manera que se elimine todo conflicto con estos últimos. Identificación. La isla o refugio peatonal es una zona de protección para los peatones instalada generalmente en la parte central de la calzada, sobre el separador, con el objeto de posibilitar el cruce de una vía en dos etapas. Paso cebra es la senda demarcada en una calzada normalmente perpendicular al eje de esta, o en un ángulo cercano al perpendicular, en la cual los peatones tienen prioridad sobre los vehículos que se aproximen a ella. Paso peatonal regulado por semáforo. Es la senda demarcada en la calzada, generalmente perpendicular al eje de esta, o en un ángulo cercano al perpendicular, respecto de la cual un semáforo reparte alternadamente el derecho a paso a los peatones y los vehículos. Paso peatonal a desnivel. Es la estructura elevada sobre el nivel de la calzada, comúnmente denominado puente peatonal, o paso deprimido o bajo la calzada como un túnel, que posibilita pasar de un lado a otro de la vía sin que haya interferencia alguna entre vehículos y peatones. Dispositivos para ciclistas. La bicicleta es un medio de transporte alternativo accesible a la gran mayoría de la población, con un indudable impacto positivo en la descongestión del tránsito vehicular, la descontaminación ambiental y la salud de las personas, constituyendo además un elemento de esparcimiento. Por ello es necesario que los sistemas de transporte consideren adecuadamente la operación de bicicletas como un modo más de manera de su interacción con el resto del tránsito vehicular y no constituye un factor de riesgo de siniestros. Su objetivo es contribuir a dar seguridad y comodidad al tránsito de bicicletas en una vía, otorgándole en algunos casos exclusividad de uso en parte de dicha vía y segregándolos del resto del tránsito de no haber uso exclusivo. Una ciclorruta es una red de vías para la circulación de bicicletas entre un origen y un destino y puede estar compuesta por ciclovías, ciclobandas y ciclocalles. La ciclovía es la vía destinada al uso de bicicletas y a veces a peatones que se encuentran segregada físicamente del tránsito de vehículos motorizados. La ciclobanda es la vía convencional o peatonal donde circulan las bicicletas junto a otros. Y la ciclocalle
es donde los vehículos motorizados o peatones, respectivamente, cuya velocidad máxima permitida no exceda los 30 km por hora, carril o senda sobre la calzada o andén segregada del tránsito vehicular o peatonal, solo por demarcación o delineadores horizontales. Algunas de las señales que observas al emplear las ciclorrutas son las señales reglamentarias, señales informativas, señales preventivas y algunos dispositivos. En este caso hablaremos de las motocicletas, las cuales son un medio de transporte cada día más popular por su bajo precio, disposición de estacionamiento y bajo costo de operación. Sin embargo, a diferencia de otros modos de transporte motorizado, los conductores y pasajeros de motocicletas tienen muy poca protección cuando se ven involucrados en una colisión, choque o caída. Las motocicletas tienen características muy diferentes de las de otros tipos de vehículos motorizados. Su perfil es más esbelto, pueden presentarse en posiciones inesperadas para otros usuarios de la vía, asimismo como los conductores de motocicleta pueden realizar maniobras imposibles para otros vehículos motorizados y deben de cumplir con las normas de transporte mencionadas anteriormente. Clasificación. Las motos varían considerablemente en cuanto a su capacidad de carga y potencia de su motor. El uso de estos vehículos es muy variado, lo cual requiere diferentes estrategias y medidas de seguridad e infraestructura. El uso de las motos se puede clasificar en transporte normal, recreación, vehículo de trabajo, entrega de mercancía, entrega de envíos o similares, transporte de pasajeros, y es conocido como mototaxi tanto formal e informal. Semáforos. Son dispositivos de señalización mediante los cuales se regula la circulación de vehículos, motorizados, bicicletas y o peatones en las vías, asignando el derecho de paso o prelación de vehículos y peatones secuencialmente, por las indicaciones de luces de color rojo, amarillo y verde operadas por una unidad electrónica de control. El semáforo es un dispositivo útil para el control y la seguridad tanto de vehículos como de peatones, debido a la asignación prefijada o determinada por el tránsito del derecho de vía. Para los diferentes movimientos en las intersecciones y otros sitios de las vías, el semáforo ejerce una profunda influencia sobre el flujo de tránsito. Los semáforos se usan para desempeñar, entre otras, las siguientes funciones: alternar periódicamente el tránsito de un flujo vehicular o peatonal que permite el paso de otro flujo vehicular a partir del reparto programado del tiempo entre los flujos concurrentes. Regula la velocidad de los vehículos para mantener la circulación continua a una velocidad constante en una vía con intersecciones semaforizadas continuas. A esto se le llama sincronismo. Controlar la circulación por carriles. Minimizar el número y gravedad de algunos tipos de accidentes, principalmente los que implican colisiones perpendiculares. Y proporcionar un ordenamiento y seguridad del tránsito. Los semáforos se clasifican en semáforos para el control de tránsito de vehículos, semáforos para pasos de peatones, estos pueden ser de tiempos fijos o accionados por los peatones, semáforos sonoros y semáforos especiales. La interpretación de los colores. El verde. Los conductores de los vehículos que observen esta luz podrán seguir de frente o girar a la derecha a menos que una señal prohíba dicho giro, y siempre y cuando se tenga la vía despejada de peatones o de otros vehículos. Los transeúntes que avancen hacia el semáforo podrán cruzar a menos que un semáforo especial para peatones indique lo contrario. Amarillo. Advierte a los conductores de los vehículos que el periodo de verde asignado a un flujo vehicular ha terminado y está a punto de iniciar el periodo de rojo. Por lo tanto, deben asumir una conducta de prevención deteniendo su marcha antes de la línea de detección, a menos que se estén próximos a la intersección y una frenada brusca pueda ocasionar situaciones peligrosas con los vehículos de atrás. Rojo. Los vehículos y el tránsito vehicular deben detenerse antes de la línea de detección y si esta no existiera a una distancia no menor a 3 metros antes del semáforo y permanecer detenidos hasta que se inicie la señal luminosa verde. Elementos físicos que componen un semáforo.
Un control semafórico consta de una serie de elementos físicos, como los soportes, la cabeza o módulo semafórico, la placa de contraste y el controlador y detectores. Sus definiciones y características se enumeran a continuación. Cara. Es el conjunto de módulos luminosos que están orientados en la misma dirección. Cada cara se rompe de módulos luminosos, víscera y placa de contraste, como se muestra en la imagen. El modo luminoso es el componente del semáforo que emite la señal luminosa. Cada módulo luminoso debe ser iluminado independientemente, condición esencial para obtener una uniformidad en la posición de estos, para darle satisfactoria brillantez y para proporcionar la flexibilidad necesaria en las indicaciones requeridas. Los módulos luminosos son de dos tipos que nunca deben ser mezclados en una llegada. El lente es el componente translúcido del módulo luminoso que permite el paso de la indicación luminosa de un módulo con bombilla desde el reflector hacia el conductor o peatón y define el color que despliegue en caso de bombillas y las protege. Y la visera es un elemento que se coloca encima o alrededor de cada uno de los módulos para evitar que a determinadas horas los rayos del sol incidan sobre estos y den la impresión de estar iluminados. Flechas en los semáforos. La interpretación de las flechas en los semáforos es la siguiente. Los conductores de los vehículos deben de girar a la izquierda, a la derecha o seguir de frente según lo indique la flecha y de acuerdo al color que se exhibe. El tránsito vehicular que gira en una intersección debe ceder el derecho de vía a los peatones que se encuentran legalmente dentro de la calzada. La eficiencia de las flechas direccionales se aumenta considerablemente si existen carriles especiales para el movimiento giro indicado, contemplados con marcas en el pavimento y con una señalización vertical adecuada. Cuando se requiera permitir que el tránsito prosiga de frente, prohibiéndole cierto giro o giro, debe iluminarse una flecha verde para cada una de las direcciones permitidas y la lente roja de la misma cara no debe encenderse. Gracias.